Agradecemos mucho la presencia de las personas que están asistiendo. Hoy entonces reanudamos el ciclo de conferencias en el que estamos presentando los resultados de las investigaciones adelantadas por nuestros becarios durante el año 2014. Les recordamos que este ciclo de conferencias pues lo estamos realizando todos los miércoles, más o menos hasta finales del mes de mayo. El día de hoy tenemos dos conferencias o dos presentaciones. La primera estará a cargo de Diego Cabra y Hernando Castro. Se titula Consolidación de series demográficas neogranadinas del siglo XVIII para su consulta virtual. Entonces, en esta primera presentación vamos a tener una intervención de Diego Cabra que pues nos va a hablar por vía Skype desde Francia, donde está adelantando sus estudios. Diego Cabra es ingeniero de sistemas del Politécnico Gran Colombiano y profesor de dicha institución durante 4 años y ha desarrollado proyectos de implementación de bases de datos en el área empresarial. Posteriormente intervendrá Hernando Castro, su compañero, quien es historiador de la Universidad Javeriana e investigador de la Universidad Nacional. Sus estudios se han centrado en historia económica en las zonas del Caribe colombiano y el Alto Magdalena. Entonces, primero nos hablará Diego por Skype y enseguida le damos la palabra a Hernando. Finalmente, esta conferencia pues contará con unos comentarios al final elaborados por Ramiro Sánchez, que será nuestro siguiente conferencista. Ramiro hará algunos comentarios durante unos 5-10 minutos y después le daremos pues la oportunidad al público para que intervenga. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra en primera instancia a Diego por Skype y después Hernando. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a realizar una presentación acerca del proyecto. La idea surge a partir de querer mejorar o implementar una adición a la funcionalidad que se había implementado inicialmente. La aplicación consiste en un sistema de consulta de datos centralizado para poder brindar un acceso más ágil a la información que podamos encontrar en bases de datos relativas a series económicas y demográficas de la Nueva Granada. La adición principal que hemos hecho a lo que ya habíamos charlado en conferencia en la anterior presentación y en el proyecto que ya está publicado es principalmente adicionar la función centralizada en datos demográficos de las series que se encuentran almacenadas en la base de datos. Voy a hacer una pequeña presentación respecto a la funcionalidad, las configuraciones que se pueden hacer para poder encontrar una consulta más ágil y más ordenada, y posteriormente hablaremos con Hernando los aspectos que tienen que ver con la investigación y los datos en sí de la base. Bueno, la adición de la funcionalidad de datos demográficos está dividida en dos. Hay una posibilidad de consultar análisis de datos generales y consultar datos relativos a análisis demográficos en investigaciones. En cuanto a la consulta de datos demográficos, hablando de censos, vamos a tener la posibilidad de configurar diferentes parámetros para poder encontrar la consulta adecuada de acuerdo a la configuración de los parámetros. Estos parámetros son fechas en las cuales se quiere realizar la consulta de los datos, los lugares, ya hablaremos cómo se puede configurar esta búsqueda, y el grupo poblacional sobre el que se quiere centrar la investigación o la consulta sobre los datos. La configuración simplemente se basa en seleccionar los parámetros de acuerdo a la información que ya está almacenada en la base de datos. Esto evita la posibilidad de que alguien intente hacer búsquedas como decir, quiero empezar a buscar desde el año 1100, ya que esos tipos de parámetros no están establecidos entre los datos que están almacenados en la base de información. Entonces, simplemente vamos a tener que configurar o trabajar con los datos que
podrán arrojarme podrán arrojarme resultados en algún momento. En este caso, los datos están comprendidos entre 1760 y 1804. No hay ninguna otra posibilidad de configuración. Por ejemplo, estoy configurando una consulta de datos que puedan haber dentro de la base de datos comprendidos entre 1760 y 1794 en este momento. Luego, los parámetros a seleccionar vendrán relativos al lugar o al grupo poblacional de acuerdo a la estructura de la consulta que se quiera construir. En este caso podemos configurar un lugar en el cual estará centralizada la investigación, la consulta, teniendo como un primer parámetro de definición la división administrativa a la que pertenece el lugar sobre el que quiero consultar. Podemos ver el listado de todas las divisiones administrativas que se encuentran dentro de la base de datos en las fechas que se han seleccionado, o si se quiere hacer la búsqueda directamente se puede ingresar, por ejemplo, las letras para encontrar la provincia de Tunja. Será el primer paso, seleccionar la división administrativa. Una vez seleccionada la división administrativa, podemos encontrar los asentamientos urbanos que pertenecen a esa división, en este caso la provincia de Tunja, para poder centralizar la investigación de forma concreta en una de esos asentamientos urbanos. Por ejemplo, uno o varios. La ciudad de Tunja, en este caso, marcamos la selección como actual dentro de la investigación. Podemos adicionar otros elementos, por decir Pamplona, o de otras divisiones administrativas como de Antioquia, podemos seleccionar Antioquia como asentamiento urbano. La búsqueda se va centralizando de acuerdo a los parámetros ya establecidos, es decir, en este momento tenemos información desde 1760 a 1794 en los asentamientos urbanos de Ciudad de Tunja, Ciudad de Pamplona y Antioquia. Por tanto, la configuración del último parámetro vendrá dada de acuerdo a los parámetros que ya han sido establecidos. En este caso, solamente hay información, dado los parámetros anteriormente establecidos, sobre grupos poblacionales de blancos, libres, indígenas o esclavos. Y en poblaciones de religiosos, dada esa división, hicimos una división entre castas y poblaciones de grupos religiosos, solamente seculares, legos, regulares y religiosos. El grupo poblacional puede establecerse de forma general. Si yo quiero ver todas las poblaciones relativas que estén en la base de datos marcadas con la etiqueta de indígena, se puede hacerlo de forma general sin especificar ningún parámetro adicional. También se puede seleccionar estableciendo una etiqueta relativa al género del grupo que se quiere investigar. Por decir algo, quiero solamente investigar mujeres dentro del grupo de indígenas, siempre estableciendo y marcando el parámetro que se quiere buscar. O si quiero establecer más específicamente aún las etiquetas de este grupo, puedo marcar, por decir, hombre como género y estado civil casados. Bueno, vamos a modificar. En cualquier momento puede modificarse. Aquí anteriormente habíamos marcado otra población. En este momento desapareció porque, dadas las condiciones de búsqueda que se han establecido, se han modificado algunos parámetros para poder asegurar siempre que la búsqueda va a resultar en una consulta exitosa. Vamos a modo de ejemplo, para ver el resultado, solamente establecer estos dos parámetros. En asentamientos urbanos, Antioquia, quiero consultar las poblaciones de indígenas que hay en la base de datos entre los años 1760 y 1794. Consulta relativa a indígenas.
ocupar. Al ser una consulta muy general como la que acabo de marcar, marqué simplemente entre 1760 y 1804, que es todo el rango de posibilidades que tenemos. Únicamente hice una consulta sobre indígenas. Luego, la consulta es bastante general para, dada la cantidad de información que encontramos en la base de datos. Por tanto, las fuentes de las cuales puede tomar información son bastante extensas y los datos pues vendrían bastante dispersos debido a que los resultados vienen dados según la consulta, que es bastante general. En este caso, la consulta, dado que hay tantísimos resultados, simplemente se va a limitar a desplegar una tabla con los resultados de la consulta, y no es posible interactuar de una forma más específica con los datos, dado que la cantidad es muy extensa. En este caso, un tipo de búsqueda como esta, la única posibilidad de interacción es simplemente consultar los datos directamente desde la página o guardar un archivo para su posterior consulta o interacción. El archivo estará en un formato de Excel para interactuar por medio de un motor de tablas electrónicas. Exactamente los mismos datos, pero organizados en forma compatible con Excel. Vamos a hacer una consulta más restringida que arroje datos más manejables. 760, 1804. No quiero establecer ningún lugar, simplemente quiero consultar las poblaciones que hayan presentes en la base de datos de mestizos de forma general, sin establecer etiquetas de género ni estado civil, y de mulatos de la misma forma. En este caso, el número de resultados es mucho más reducido que la anterior consulta, dado que establecimos un criterio un poco más específico. Y esto nos despliega las posibilidades de interacción de la página de una manera más visible. La primera sección nos permitirá ver los resultados en forma tabular de los datos almacenados en la base de datos, que vienen de un origen dado por las fuentes que están establecidas. Todos los datos en la base de datos se extrajeron de fuentes que pueden en cualquier momento verificarse. Si en este caso hay bastantes columnas dentro de la tabla, si se quiere centralizar el análisis en determinados elementos, es posible desactivar o activar columnas de la tabla dentro de la visualización en la página de internet. El segundo elemento de análisis dentro de la página es un gráfico que permite ver el resultado de forma y que me permite interactuar también con cada población. Si quiero activar o desactivar las diferentes poblaciones que se encuentran dentro del gráfico, todo para el análisis que se quiera hacer a cada una de las poblaciones. Esta imagen se puede guardar como una imagen de formato PNG, y en cualquier momento puede consultarse posteriormente, ya que se puede descargar de la página sin necesidad de estar dentro del sitio de internet.
Otro elemento es desplegar los datos en forma de un gráfico de torta, otro elemento de análisis, de acuerdo a las poblaciones que están disponibles en la consulta. En este caso, la consulta que se hizo acerca de poblaciones de mestizos y mulatos nos arrojan resultados en estos asentamientos urbanos. Por ejemplo, podemos analizar las poblaciones respectivas en la población de Cuitiba. En este caso, dado el parámetro que se estableció de mestizos y mulatos, tenemos 60 mestizos y 8 mulatos dentro de la población de la consulta, lo que representa lo que podemos ver en el gráfico en porcentajes. Y se puede hacer una comparación en paralelo de las mismas poblaciones que se establecieron, de los mismos grupos poblacionales en diferentes asentamientos urbanos, que es lo que acabo de hacer en este caso. Para tener una idea más general del porcentaje del cual se está hablando en las poblaciones, el siguiente elemento de análisis en la página es las poblaciones generales en cada uno de los asentamientos que se están relacionando en la búsqueda. Es decir, la población total de cada uno de los asentamientos urbanos permiten comparar respecto a las poblaciones de la búsqueda que se están estableciendo. Este gráfico me despliega únicamente la cantidad relativa a la población total de cada uno de los asentamientos que surgen de la consulta. Pudiendo interactuar también con los valores que se sean desplegados, el nivel en el que se quiere visualizar. Todos los gráficos siempre podrán descargarse para análisis posteriores o almacenamiento, e igualmente los datos en forma tabular se pueden siempre descargar en formato Excel para trabajar por fuera del entorno de la página web. Este es el problema que se genera cuando hay unas consultas muy genéricas que arrojan demasiados datos, ya que no hay un parámetro que permita especificar la búsqueda. Los gráficos serían incomprensibles si hay demasiadas columnas a tratar. Luego se ha restringido la cantidad de datos, aproximadamente 40 columnas, 40-50 columnas, es imposible desplegarlo adecuadamente en la página. Luego, a partir de ese tipo de límite, solamente se podrá interactuar con los datos en forma tabular para descargar y analizar, pero no es posible incluirlos dentro de gráficos dentro de la página, dado las limitaciones que se tiene a nivel de espacio en el despliegue de la información. El segundo elemento dentro de la consulta de datos demográficos es el análisis demográfico en investigaciones, que básicamente es una mejora y ampliación de lo que ya se había implementado en la anterior que está disponible. Bueno, una vez más, simplemente es establecer los parámetros de búsqueda para consultar dentro de los datos que están almacenados en la base de datos. Los datos están restringidos en los años, las fechas iniciales y finales, para trabajar únicamente con los datos con los cuales puedo obtener los resultados al intentar realizar una búsqueda. Los lugares, de nuevo, son los lugares que tengan disponibilidad para buscarse dentro de esos elementos. Por ejemplo, vamos a restringir un poco más los años. Y las poblaciones simplemente me aparecerán de acuerdo a los parámetros anteriormente establecidos. Vamos a hacer establecerlos más de forma más genérica. De nuevo se pueden seleccionar de la lista o digitar. O si se quiere hacer de forma inversa, vamos a consultar, por ejemplo,
en qué lugares puedo encontrar información sobre el grupo de población o la población de esclavos, encontramos que únicamente se encuentra en Antioquia. Luego, si yo hago una búsqueda con Antioquia y Moniquirá, vamos a encontrar que hay grupos poblacionales de esclavos y de indígenas. Pero si yo elimino el lugar de Antioquia, únicamente podré encontrar el grupo poblacional indígena, ya que en Moniquirá no encuentro esclavos. Los parámetros se van alternando y se van modificando conforme se van estableciendo para evitar consultas que no den lugar a ningún tipo de información. Una vez más, encontramos la fuente de la cual se extrajo los datos que están almacenados en la base de datos, el resultado de forma tabular que podemos consultar siempre y almacenar en formato Excel. En este caso solamente hay una columna, luego no tiene sentido la interacción, pero sí podrá desactivarse o activarse. Y un pequeño gráfico que nos indica que nos resume la información que ha resultado de la consulta. Siempre podrá almacenarse también en un formato compatible para poder trabajar con él posteriormente. Bueno, en esencia es la forma de trabajar con la página, de establecer los parámetros. La idea siempre es crear un puente, un enlace para acceder fácilmente a la información sin caer en establecimiento de parámetros vacíos que no lleven a ninguna información, sino siempre trabajando alrededor de la información que ya está establecida dentro de las investigaciones que han sido utilizadas para formar la base de datos. Ahora pues hablaremos con Hernando acerca del significado menos técnico de estos parámetros y cómo podrían interactuarse para llevar a cabo una investigación clara con ellos. Básicamente el desarrollo de este proyecto era integrar censos generales que se hubieran desarrollado en el siglo XVIII para anexarlo a la base de datos y fortalecer la parte demográfica. ¿Qué diferencia hay entre esta investigación y lo que hizo Ernesto Tovar? En primer lugar, pues lógicamente la convocatoria del cuarto número es un libro muy importante, es una guía muy interesante, pero en el momento en que comencé a hacer el análisis de los censos que estaban publicados, hay diferentes errores, tanto en la fuente como también en los resultados. Entonces, esas correcciones se hicieron y en la base de datos lo que van a encontrar es, pues ya al momento de hacer la tabulación de toda esta información, es tabulación que efectivamente no va a tener ningún error. Ocurrió con 5 o 6 censos más o menos en donde se hizo mal la transcripción, pues de un dato, 2 datos, por mucho no es que estuvieran todos los datos mal, y otros, pues que también otros censos que se encontraron, como la Biblioteca Nacional y en otros fondos del Archivo General de la Nación, y se integraron también. La idea era integrar el mayor número de censos que se pudieran encontrar en el siglo XVIII. La idea de esto era, pues, no solamente mostrar esto, sino además fortalecer el sistema de búsqueda de la parte demográfica. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto y el anterior? El anterior fue básicamente todo el funcionamiento de toda esta base de datos, de toda esta página web, donde se integraron no solamente series económicas, sino también series demográficas. En este punto solamente nos centramos en las series demográficas. Y fue la investigación, pues por mi parte, la investigación que les comento de todos estos censos y también analizar cómo vamos a mostrar dentro de la página un análisis efectivo de todos los censos que se pueden desarrollar, que pues esto fue el parámetro que nos mostró Diego. Como ustedes se dan cuenta en la interacción, por favor Diego, en los censos generales, ustedes encuentran que está división administrativa, asentamientos urbanos y pues a partir de ahí ustedes pueden interactuar. Por decir algo,
¿Por qué no decidí? Porque fue una decisión totalmente, pues a partir también de la discusión con Diego y todo el asunto, era, por decir algo, queremos hacer el análisis de Tunja y el análisis de Bogotá. Perfecto. Pero ¿qué va a pasar si quiero hacer el análisis de toda la provincia de Tunja y toda la provincia de Santa Fe? En primer lugar, tendría que saber cómo es la división administrativa para anexar población por población que haga parte tanto de Tunja como de Santa Fe. Por lo tanto, se decidió integrar desde lo macro hasta lo micro, en este caso jurisdicción y después asentamiento urbano, para que la persona que quisiera hacer una comparación de niveles macros, por ejemplo negros en Tunja versus en toda la provincia de Tunja versus negros en toda la provincia de Santa Fe, pues se desarrollara a partir de los datos que hay en los censos generales. Entonces, por eso fue la división como se está desarrollando en la parte de la búsqueda. Otra parte es pues básicamente en el momento de la búsqueda el sistema de comparación, que es muy importante pues, en algún momento de mirar una comparación entre cuántos esclavos hay en porcentajes, o por decir algo, lo que nos mostró también Diego sobre mestizos y vecinos, entonces mirar la interacción de cuánto porcentaje hay de mestizos, cuánto porcentaje hay de negros, cuánto porcentaje hay de blancos, en esa sección específica que se está desarrollando. Entonces, de ahí pues la decisión de poner una tabla de torta en donde pues, se mostrará este tipo de análisis, se pudiera hacer un análisis más efectivo, más rápido, a través de una interacción total de la página web. Si la persona no quiere hacer interacción, para eso está la tabla en Excel. Ustedes descargan la tabla en Excel está todos los datos que se muestran en el sistema de búsqueda y uno ya decide cómo es la interacción total, si quieren sumar grupos poblacionales, si quieren sumar mujeres y hombres de grupo poblacional específico, entonces ya con la tabla de Excel ya uno puede interactuar más allá de lo que muestra o lo que nos arroja la página web. Como ustedes ahí se pueden dar cuenta, pues está muy bien distribuido y pues simplemente es manejo de los datos que nos arroja la página web. Otro aporte que se desarrolló era principalmente tomar todos los censos generales que se han, pues tratar de integrar los censos generales que hay para el siglo XVIII. La otra, el desarrollo de los datos demográficos en la página web. Entonces hubo un tercer momento, que eso fue cuestión pues ya totalmente autónoma, y fue hacer análisis ya a partir de análisis demográficos de parroquias. En este caso fue la parroquia de Guayabal y la parroquia de Villeta. ¿Cuál es la idea? La idea es integrar estos datos, que ya están integrados, como que la ley de Murphy, es integrarlos a la página web para que a partir de datos de las parroquias. En este caso pues fue un tercer momento de la investigación en donde se desarrolló, pues, como ustedes ven, la población a partir de los libros parroquiales de Guayabal, que tan solo se encuentra información entre el 71 y el 78, y pues aquí está el criterio de cuántos hombres, cuántas mujeres y la población total de esta parroquia, y Villeta. Entonces, con el mismo criterio, Villeta del 66 al 76 está esta información. ¿Esto con qué fin? No solamente era como quedarnos sola en los censos generales, sino que tratar ya de integrar un sistema de información más general, rescatar los archivos parroquiales que hay muchísimos y que dependiendo del acceso de los padres pues se puede tener una gran información demográfica y ponerlo al servicio de la investigación a través de esta página web. Entonces eso es un proyecto que lógicamente es una base que se puede ir desarrollando poco a poco y la idea es no dejarlo ahí, o sea, ya digamos que ya se hizo estos aspectos. Entonces pues a grandes rasgos pues esta es la presentación, o sea, son 3 momentos que comentamos. Primero, rescate de análisis de censos generales.
Paralelo a eso, la preparación de la página web para la búsqueda de censos generales, adaptación, en realidad son 4, adaptación de la parte demográfica y una cuarta que fue ya el rescate de los censos parroquiales en Guayabal y Villeta. Entonces, pues estas fueron las bases, los 4 puntos que se desarrollaron para la investigación que el ICANN apoyó el año pasado. Bueno, muchas gracias tanto a Diego como a Hernando. Ahora le voy a pedir a Ramiro que por favor pase allá y haga sus comentarios. Como les decía al comienzo, vamos a hacer algunas observaciones, de pronto algunas preguntas. Primero Ramiro inicia y después le damos la palabra al público. Buenas noches, buenas noches. Bueno, primero pues agradecerle a Diego y a Hernando por este trabajo. Yo sé que tratar de hacer una revisión del texto de profesor Mastobar, de como que no recuerdo el número, pues requiere un tiempo realmente, o sea, dispendioso. Trabajar en archivo, lo que son censos y acumularlos es muy complicado. A mí me parece que la base de datos es muy funcional. Uno puede comparar, como ha explicado, digamos, Diego. Solamente tendría algunas preguntas relacionadas con las investigaciones y aparte de generar, digamos, la base de datos y de recurso web, se ha hecho algunos comentarios al levantamiento de estos datos, ¿no? Es decir, lo pensaba en términos de transcripción. Uno puede hacer un libro de transcripciones como pues, los que uno conoce últimamente en el grupo de investigación, es que yo pertenezco, se había hecho una transcripción del archivo Morillo, pero no solamente son las cartas del archivo Morillo, sino es un balance de lo que se encuentra en el fondo. Entonces, he visto que en algunos de los casos de la explicación hay unos vacíos, ¿no? Y eso no es problema de ustedes, sino precisamente un problema de la fuente. Entonces, es una pregunta acerca de si en el proyecto hay un análisis, digamos, documental de estas limitaciones pues, demográficas, ¿no? Y en el segundo aspecto ligado con eso, ya no en la consulta de fuente de archivo de revisión, sino en la historiografía. O sea, si no conocemos que uno de los problemas, bueno, de tantos de los problemas en la investigación de historia económica y sobre todo demografía en el virreinato es la ausencia de trabajos. Si se ha hecho, digamos, una especie de balance historiográfico en la segunda parte, porque veo que hay dos ciclos, ¿no? El análisis de censos generales, que es como lo que incluye la parte de archivo y revisión, y la segunda que es el análisis demográfico en investigaciones, que supongo yo que esa es la parte, digamos, de los trabajos, de los pocos trabajos retomados que existen, ¿no? Es decir, de la provincia de Santander. Digamos que empecemos por investigaciones. Eso fue hace un año que se hizo pues o sea, cuando se lanzó la página web. La idea era tratar de llamar al mayor número de investigadores para que apoyara con sus aportes a la página web. No se pudo, tan solo 5 o 6 personas, no recuerdo ya el número, aceptaron estar en la página web para que sus series estuvieran consultadas. No se pudo, primero porque algunos ya habían perdido los datos, ya no tenían como la forma de rescatarlos, solamente estaba la gráfica en un libro, pero la gráfica sin el dato, o sea, es imposible para poderlo integrar a una página de este tipo. Otro criterio fue que básicamente no quisieron, entonces pues por cosas personales o lo que sea no quisieron. Entonces pues solamente lo que hay en la parte de consultas de investigaciones es con aquellas personas que quisieron integrar, porque además entraría en un proceso de también derechos de autor, lógico, derechos de investigación, todo esto. Entonces pues por ese motivo fue que se arrancó en decir pues que sea, la idea era una página donde se integran todas las investigaciones, pero como no se logró, entonces retomar esto, o sea, porque la página no es como abandonarla y dejarla como no se pudo, entonces dejémosla a un lado, sino pues las investigaciones que se hacen en el ICANN, integrarlas todas acá. Entonces se cambió como el objetivo, y más aún pues cuando el ICANN pues, está haciendo todo el apoyo que está en historia económica.
Entonces, por ese lado fue que se empezó a alimentar a partir de investigaciones que se desarrolló. Por ejemplo, tengo entendido, para este año, que ya hemos hablado con el profesor Sosa y con Julio Busto para integrar las investigaciones que se hicieron para el año pasado. Entonces, no solamente para esto, sino también las investigaciones que se hicieron. Entonces, se va alimentando con las investigaciones que hace el ICANN. Ahora, respecto a la primera pregunta. El análisis sobre historiográfico, análisis ya más sobre vacíos en esto, no se hizo porque el criterio era identificar los censos y rescatar y ahí desarrollar la parte demográfica o sea, no era un análisis integral de los datos, de los vacíos, para nada. O sea, era como rescatemos, integremos. ¿Sí? Ahora, el análisis que se hizo más profundo, pues ya profundo fue el de los archivos parroquiales, de los dos archivos parroquiales que se rescataron. Entonces, como todo sistema demográfico, en algún punto hay más mujeres que hombres, pero en el otro pues ya se estabiliza pues, la parte demográfica. Entonces, bueno, es los mismos criterios que siempre salen en el análisis demográfico al momento de hacer cualquier época. Claro, no, lo preguntaba porque, bueno, una de las ventajas, digamos, de estos apoyos es que cualquier investigador en cualquier parte del mundo puede entrar a la base de datos, ¿cierto? Entonces, si se hace un trabajo desde otro lugar y no se encuentran los datos, pues, ¿cómo se maneja eso, no? Uno lo entiende por el proceso y que, bueno, yo de todas maneras, de lejos he visto más o menos y conocí el proyecto, pero el investigador que no sepa, no haya los datos, tenga este tipo de limitaciones, pues, ¿cómo operaría, no? O sea, dirá simplemente en Colombia no hay datos o en Colombia pasa esto, ¿sí? Para eso está en la presentación, ahí se dice esto de recopilado de los datos que nosotros han podido recopilar, o sea, no se dice en total. Y otra pregunta era más relacionada con el volumen. ¿Cuántos censos pudieron incluir, digamos, en esta parte demográfica de la recopilación? Y de los archivos parroquiales, solamente están estos dos, pero pudieron rescatar algo más de otras dependencias. En archivos parroquiales, pues, debido pues, a toda el amplio, solamente me centré en estos dos. Hay más. La idea es, en este año, pues, está haciendo otro proyecto precisamente para rescatar la parte de lo que es Zipaquirá. Entonces, pues ya se encontró ya se encontraron en tres zonas, desde 1650 incluso, a datos parroquiales. Entonces, pues igual las parroquias están, los documentos están, se encuentran ahí, y pues la idea es rescatarlos e integrarlos. Entonces, no es que solamente estén estos dos, ahí de por sí, casi como en todas las parroquias, están los libros, el punto es el acceso. Sí, pues, sí, no, esas serían como mis preguntas reales. Muchas gracias, Ramiro, gracias Fernando y Diego. Si el público tiene alguna pregunta, entonces un comentario, observación. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a hacer un pequeño receso. Les invito a pasar a tomarse un café, hasta ahí al fondo, y reanudamos entonces en unos minutos, en unos 10 minutos, reanudamos con la siguiente charla, que será la de Ramiro. Continuamos entonces ahora con la presentación que nos va a hacer Ramiro Sánchez, titulada Las salinas del Virreinato y el estanco de la sal, una visión de conjunto a finales del siglo XVIII. Ramiro Sánchez es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Se encuentra desarrollando estudios de maestría en Historia en la Universidad de los Andes como beneficiario de la beca Germán Colmenares de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Es miembro del Grupo de Investigación en Historia Económica y Social de la Universidad Nacional de Colombia y del Grupo de Investigación en Historia Colonial de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad del Tolima. Entonces, bueno, los dejo con Ramiro y les pido excusas por el ruido de fondo. Esperemos que pronto se apague. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el motivo de
Mi presencia aquí es para darle continuidad a la exposición de los apoyos de investigación que el ICANN nos otorgó el año 2013. El ICANN siempre, pues bueno, esto donde yo voy, siempre hago el comentario, siempre nos ha apoyado en esta investigación sobre la sal, y no solamente a mí particularmente, sino a otros compañeros del Grupo de Investigación en Historia Económica y Social. Esto es importante porque sin ese apoyo realmente no hubiéramos podido conseguir recopilar el volumen documental que traemos a continuación, y que es la base, digamos, de mi tesis de maestría, que la idea es que salga publicada a finales de este año o comienzos del siguiente. Entonces, a mí me interesa realmente el tema de los estancos, ¿sí? Y una de las preguntas iniciales fue por qué en Nueva Granada no había estudios acerca del estanco de la sal, ¿sí? Siendo un sector importante, el cual pues no tenía un peso absoluto realmente grande, pero como peso relativo en la economía, digamos, regional, sí lo tenía. Y aparte de eso, porque como el profesor pues Carlos Marichal ha mencionado pues en sus múltiples análisis, después de los impuestos directos, pues los monopolios estatales siempre fueron una de las grandes fuentes de ingresos para el sistema colonial, ¿no? Entonces, esto nos interesa porque nos permite comprender parte del funcionamiento del virreinato, sobre todo a finales del siglo XVIII, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el objetivo central de esta investigación, ¿sí? Pues, que este pequeño, digamos, ejercicio hace parte de la tesis, es tratar de reconstruir el proceso histórico del establecimiento del estanco entre 1760 y 1800. Yo arranco en esta fecha, pese a que las investigaciones previas realizadas desde la arqueología histórica, profesoras como la profesora Ana María Groth y desde otro punto como la profesora Blanca Ofelia Acuña, en el siglo XVI y XVII han tratado de mostrar, digamos, este primer entronque de la producción indígena a la posesión y la toma de control por parte de los españoles. Y la profesora Groth, por ejemplo, menciona que en el periodo que ella estudia hubo varios intentos sistemáticos de estancar la producción de sal. Sin embargo, ninguno de estos se llevó a cabo, y básicamente no se pudo llevar a cabo por una disposición, digamos, de las nuevas leyes de Indias, en las cuales decía lo siguiente: que haya estanco de la sal donde pudiera ser de provecho sin grave daño a los indios. Entonces dice: habiéndose mandado poner estanco en todas las salinas de Indias porque tocan y pertenecen a nuestra regalía, se reconoció que resultaba daño y perjuicio a los indios, y por otras razones a nuestro real servicio se suspendió esta resolución y dejó libre el uso de la sal como antes estaba, y porque pues después pareció que había salinas en que sin perjuicio de los indios y dificultad en su administración se podía proseguir y guardar el dicho estanco por utilidad y aumento lícito que de él resultaría para nuestra real hacienda. Entonces, por esta disposición, uno mira en el resto de los espacios, digamos, de Hispanoamérica, en el caso mexicano, en el caso peruano, en el caso del Perú se logra establecer un estanco, pero las fuentes se agotan de manera temprana y hay problemas, digamos, de abastecimiento de recursos. Entonces, finalmente caduca este intento. Pero el caso particular de Nueva Granada, y de esta manera quiero introducir algo de lo que vamos a ver más adelante, es que tiene una composición geológica privilegiada que para el momento los contemporáneos no tenían una noción muy clara de ello, pero que ya debido a las investigaciones recientes uno puede decir que las características geológicas de la zona del altiplano, lo que viene siendo Zipaquirá, Nemocón, Tausa y una parte de Upín, tiene una conformación geológica que llama un domo salino, ¿sí? Y como este domo salino, que es sal de gema, solamente existen dos en el mundo: el que está en el altiplano de Colombia y uno que está en una región de Polonia, que son las salinas de Bieliczka, que tienen la misma sal de gema. Entonces, esto fue una característica fundamental en cuanto a riqueza del mineral que permitió generar el estanco, y un estanco atípico en esta región, ¿sí? Que no se va a dar en otros lugares, porque una de las cosas que encontramos en el análisis de la documentación es que en el 80% del territorio pues, del Virreinato de la Nueva Granada existían recursos salinos, ¿sí? Pues si tenemos en cuenta lo que es actualmente Manaure, en ese entonces eran las salinas del Pájaro, pero no solamente existían estas, sino que existían las de Ciénaga, las de Santa Marta, las de Remolino, de las cuales realmente
por un lado, no tenía las mismas características de pureza, por otro lado, tenía dificultades digamos, en recursos y en mano de obra, y requería un tipo de inversión que la corona nunca estuvo dispuesto a efectuar, ¿sí? Del lado de Antioquia también había varios ojos de sal, pero no se podían explotar por las mismas razones. En la parte del litoral, en los lugares de Novita y Cítara, el problema sí fue de ausencia de recursos, porque en ninguno de estos dos espacios habían fuentes salinas, por lo cual toda la sal que llegaba a esta región venía desde las salinas de Punta Elena y las salinas en Piura, en Perú. Entonces, uno lo que ve es que, pese a que en gran parte de la región existen recursos salinos, no existía ni la infraestructura ni todos los factores de producción necesarios para efectuar esta explotación. Aparte de eso, hay un factor fundamental y que uno podría llamarlo como de larga duración, si mira los trabajos de arqueología histórica, que estas salinas en el altiplano, en Zipaquirá, por ejemplo, se está explotando sal desde el periodo de Herrera, e inclusive hoy se sigue explotando y tenemos 500 años más de explotación, porque hay como 2-3 kilómetros hacia abajo del recurso, ¿no? Entonces, pero más allá del dato geológico está el asunto de las técnicas indígenas que permitieron generar un proceso que no arrancara desde cero, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la estructura de mi tesis de investigación gruesa realmente arranca con un trabajo previo que el ICANN aquí pudo financiar parte y que completamos con la última financiación, que era la investigación a partir del ingreso fiscal entre 1778 y 1800 en la Caja Real de Santa Fe. Posteriormente se analizó la administración de Salinas, ¿sí? Con la documentación del Archivo General, la primera con el Archivo de Indias y con el Archivo General, la segunda con el Archivo General, al igual que la reconstrucción de los recursos salinos. Por último, estamos revisando la circulación de sal en el virreinato a partir de las relaciones, digamos, que envían a cada provincia pidiendo el informe acerca de la producción de sal, de las condiciones necesarias, y también en los casos en los cuales no existe una información pues, relacionada con los lugares, estamos tomando los libros de Alcabala que nos permita conocer las cantidades de carga que se introdujeron en la región. Otras tres, digamos, innovaciones que tiene este proyecto para la tesis de maestría es tratar de poner a correr, digamos, lo que es la función de producción para analizar la unidad de explotación económica, que en esto estamos trabajando, y mirar cuál de los factores de producción son los que más pesan, digamos, en esta unidad productiva, ¿no? Por otro lado, la deforestación, porque sistemáticamente uno puede ver que uno de los combustibles necesarios para producir sal era la leña, y también ya algunas pistas nos daban en cuanto al carácter cualitativo en la investigación del tipo de leña que se estaba quemando. Hablo específicamente del trabajo de la profesora Groth a partir de una crónica en la cual informa el tipo de leña que se está utilizando, que es tuno esmeraldo y tuno esmaltado, si no estoy mal. Entonces, pero un componente que no se conocía, digamos, por la precariedad de las fuentes y que son siglos diferentes, era la cantidad de leña que se estaba quemando. Cuestión que sí estamos encontrando, digamos, en estos análisis de la contabilidad de los administradores y que podemos relacionar. Entonces, la hipótesis que manejamos aquí y a partir de los informes tanto de los administradores de las salinas como de visitadores, en 1803 Humboldt hizo una visita a las salinas de Zipaquirá y pues generó una memoria sobre estas salinas, ya hablaba acerca de problemas de abastecimiento. Entonces, este es un componente nuevo desde la historia ambiental que estamos tratando de articular. Y por último, la tecnología de las salinas, ¿sí? Si bien uno podría decir que la forma de explotación de la sal tuvo en esencia por ahí un 60, un 70% todavía del sistema indígena a través del horno, recoger el agua sal y la manera como se creaban los hornos y las ramadas. Hay algunas innovaciones de tipo de modificación de los hornos, de ampliación del sistema productivo que nos interesa mirar, ¿no? Entonces, en cuanto a lo primero, los ingresos en la Caja Real de Santa Fe. Nosotros habíamos partido de un buen trabajo del profesor Meisel Roca, en el cual él habla realmente de las cajas reales más en general, que es el crecimiento, mestizaje y presión fiscal en el Virreinato de la Nueva Granada.
en este trabajo que ya data de un par de años, 2011 más o menos, el profesor Meisel da unas cifras acerca del ingreso fiscal de la sal en los tres espacios, la región central, la región occidental y la región caribe. Uno lo que puede ver, digamos, en estos tres espacios es que hay una concentración de los ingresos fiscales vía de la sal, sobre todo en la región central, que si uno inclusive quisiera sumar lo de la región occidental y la región caribe, ni siquiera por quinquenios llegaría a completar el mismo nivel de ingreso en el año de 1781 a 1785, lo cual quiere decir que pues, este recurso era sobre todo capitalizado en el altiplano, ¿no? Pero esto era insuficiente, porque el profesor Meisel, uno de los problemas o de los retos que supuso para varios de los investigadores en historia económica fue que no desagregó las cifras. Entonces, nosotros realmente teníamos los valores generales de las regiones, pero no sabíamos a qué correspondía cada valor y cuál era el peso de cada salina. De hecho, pues ninguna investigación tampoco nos había mostrado qué es esto que se llama salina de Zipaquirá o salina de Tausa o salina de Chita. Entonces, estos datos en abstracto nos daban una idea de la tendencia, pero no nos decía realmente la participación por salina, digamos, desagregada. Entonces, en función de eso y con base en la información encontrada en el Archivo General de Indias, lo que hicimos fue desagregar los datos para la región central y además porque el estanco realmente solo funcionó en la región central. Estos ingresos fiscales en otras cajas y en otras regiones se dan exclusivamente, en el caso de la región occidental, que es principalmente el caso, digamos, de Antioquia, se da vía alcabala. Entonces, o sea, solamente a través de este impuesto se regulaba, pero no había una administración directa de los recursos por parte de la corona. Y en el caso del Caribe funcionaba a través de los arrendamientos. Entonces se arrendaba un particular, que iba a ser una de las características, digamos, de la evolución de los estancos. Primero se van a arrendar a particulares y después, digamos, con las reformas ya del 70 en adelante, sí se van a tomar por vía directa, ¿no? Entonces, la región Caribe, las salinas que les había comentado con anterioridad, habían ingresado vía arrendamiento. Entonces era un monto fijo que tenía que pagar el arrendador a la caja de Santa Marta. Entonces, en el caso de la salina de Tausa, vimos que tuvo varios periodos. En los momentos en los cuales ustedes pueden ver, digamos, la línea, o sea, constante, es porque, salvo Zipaquirá, las otras salinas tuvieron periodos en los cuales fueron administradas de manera directa por parte de la corona y periodos en los cuales se dio a personas para que las arrendaran, ¿sí? En el caso de Tausa, funcionó por vía de administración directa entre 1778 y el 94, pero posteriormente se vieron muchos casos de fraude y de problemas, digamos, a nivel social económico en la región, sobre todo con el abastecimiento de recursos y la mano de obra, que obligó a dar la salina en arrendamiento. Entonces fue un monto fijo. En el caso de la salina de Chita, también hay varios periodos. El primer periodo es de administración directa, ¿sí? Pero ya a partir del 85, entre el 85 y el 90, se da por vía de arriendo, que ustedes ven esa constante ahí, que es un monto fijo anual que daba, digamos, el arrendador. Posteriormente, y a la inversa de Tausa, al final del siglo XVIII, se vuelve a incorporar como administración directa por parte de la corona. Hay otra salina, que es el receptor, que digamos que queda para el lado de Chámeza, y esta también tuvo varios ciclos de administración directa y al final se decidió solamente por establecer a través vía de arriendo. Entonces, haciendo el desagregado, quisimos mirar realmente cuál era la participación vía fiscal digamos, de cada salina. Y encontramos que el 74%, digamos, de estos ingresos en la región central, estamos hablando porque las otras tienen las particularidades, digamos, de contribución de Real Hacienda diferentes, ¿no? O sea, una alcabalas y la otra arriendo. Pero en esta parte vimos que Zipaquirá efectivamente es la salina mayor, la salina grande, como la denominaban en la época, y tenía un 74%, digamos, de esta participación, que eran 554.000, casi 500 pesos. Si uno se pone a pensar esto en el marco de la contabilidad del virreinato, ¿qué significaba de la caja de Santa Fe?
pues realmente el peso absoluto no es muy fuerte, pero el peso relativo es importante. ¿A qué me refiero con esto? En el texto planteamos lo siguiente, ¿sí? De acuerdo al interrogante, que nos parece formular es el siguiente: ¿cómo calcular la importancia del ingreso de las salinas para el virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII? O en otras palabras, ¿en qué se podría invertir? Aquí hicimos un promedio, o sea, de lo que posiblemente, bueno, anualmente, no lo desagregamos año por año, pero pues solamente para un ejercicio para saber qué se podía pagar en la época, promediamos en los 22 años, digamos, que analizamos, cuánto daría, y daba 34.020 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se pueden invertir 34.020 pesos a finales del siglo XVIII? Y para responder a estos interrogantes, y a manera de ejemplo, se han tomado los rubros de pago en la Caja Real de Santa Fe y logramos encontrar que este ingreso de sal podría haber cubierto varios de los gastos importantes del funcionamiento del virreinato. Por ejemplo, para 1800, este rubro pudo haber pagado la nómina de la Real Audiencia, conformada por 5 deudores, el fiscal de lo civil, el fiscal del crimen, el alguacil mayor, 4 relatores y el agente fiscal, que ascendía a 24.200 pesos. Como también los gastos de corregidores y gobernadores de Santa Fe, que vengaron en ese año 5.483 pesos, quedando inclusive 1.384 pesos libres para invertir en otra cuestión. Este es otro trabajo que está pendiente, mirar los eslabonamientos efectivos de este ingreso de la salina, en qué se invirtieron, pero para hacerse una idea, lo que está entrando anualmente en un ramo que antes no existía, podía pagar esto, ¿sí? O sea, este tipo de nóminas. Otro ejemplo que yo colocaba en el texto era que se podía pagar, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, conformado por el contador mayor, 5 deudores, el archivero, el guardia y los escribanos interinos y el portero. Entonces estamos hablando de que en el marco, digamos, netamente fiscal, la creación de este nuevo ramo a partir de 1778 generó una capitalización del virreinato, ¿sí? Un nuevo ramo que antes no existía y que sirvió para financiar algunas cosas concretas, ¿no? No tenemos los datos de qué financió, digamos, de toda la partida, pero dentro de lo que hemos encontrado en las datas de las cajas reales es que, por ejemplo, en el caso de Tausa, financiaba parte del cabildo, pues era poco, pero daba como 200 pesos. En el caso de Zipaquirá financiaba varios escribanos de cámara, pero los eslabonamientos de tipo fiscal tocaría revisarlos ya año a año en cada libro para ver dónde están saliendo efectivamente, ¿no? Pero a manera de ejemplo ya sabemos que es un rubro importante con el que antes no contaba el virreinato. En cuanto a la administración, se podría decir que el arquitecto colonial de las Salinas de Zipaquirá es realmente Francisco Antonio Moreno y Escandón. A partir de una visita realizada en 1769 se genera la primera real cédula que intenta articular y mediar los intereses de los vecinos, los indígenas y la corona. Él hace un tipo de modificaciones importantes para tratar de repartir los rubros de las salinas a las cabezas, digamos, indígenas del momento, y procura también abrirle proceso al corregidor Tomás Gómez Cose del momento, porque había problemas de mal uso de los recursos. Sin embargo, varios años después vuelve a hacer una visita para tratar de mirar cómo está funcionando y se da cuenta que es imposible realmente establecer algunas modificaciones. Y básicamente, ¿por qué? Él da 3 razones. La primera de ellas era porque el número de indígenas había disminuido, y esto se puede constatar en el trabajo de la profesora Diana Bonet, Tierra y Comunidad, en el cual muestra la relación de vecinos e indígenas, y esto afectaba sistemáticamente, pues, los intereses en la explotación. La segunda razón que él da es que hay intereses comerciales que impiden realmente que los indígenas aprovechen los recursos naturales. Entonces, en vez de ellos aprovechar el recurso de agua-sal, que solamente ellos tenían el derecho de coser, y los avecindados pagaban los percances, lo que terminan vendiendo es ese derecho, al igual que un tercer factor, que es el arriendo de las tierras comunales que ellos tenían. Entonces, él dice que por estos 3 motivos resultaba imposible reconciliar estos 3 intereses. Entonces, la solución que él ve para 1778 y ya en la reorganización de los pueblos de indios, pues que uno puede leer la transcripción que hizo Germán Colmenares de Indios y Mestizos,
en la parte de Zipaquirá, él dice, mire, realmente el tema se ha vuelto muy complicado, es imposible reconciliar los intereses, y como tenemos este marco de las leyes de Indias que impiden, para usar términos modernos, pues poco correctos, expropiar a los indígenas de estas salinas, yo creo que he encontrado una solución. La solución es reorganizar los pueblos, y los pueblos de indios de Zipaquirá, de Nemocón y de Tausa, los vamos a reagrupar en una sola salina. Con eso, en materia legal, no estamos cometiendo ninguna contradicción, porque se le está preservando los derechos salinos, y estas otras salinas se pueden incorporar para el beneficio de la Real Hacienda. Entonces, de esta manera, en el año 1778 se genera la Real Cédula y la reubicación por el teniente de Ubaté de los indios de Zipaquirá y de Tausa a Nemocón. Esto genera un problema primero de adaptación, a tal punto que la corona también le asigna administrador a esa salina, pese a que era de uso de los indios, pero solamente para que él pudiera lograr, digamos, esa armonía y repartir, digamos, todos estos recursos a los tres pueblos, digamos, agrupados en ese sector, ¿no? Esto va a ser, digamos, de acuerdo a lo que hemos podido investigar en las fuentes, uno de los problemas constantes en las representaciones de los indígenas de Nemocón, tratando de pedir otra vez sus salinas y los intereses pues, que tenían en ellas. Uno de los casos pues, más emblemáticos que podemos recordar es en 1781, con las capitulaciones, la número 22, hablaba acerca de la restitución de las salinas a los indígenas. Y es porque cuando llega el movimiento comunero, aprovecha esta inconformidad, y hay expedientes, por ejemplo, de que queman la casa de salinas y queman los bienes del administrador, precisamente por esta tensión que había, ¿no? Pero finalmente este es el punto de inflexión en la constitución del estanco de la sal, o sea, el traslado de los indios de las otras poblaciones a Nemocón. Esto permitirá tres cosas. La primera, libera y articula el control del espacio por parte de la corona, ¿sí? En términos efectivos reales. La segunda, amplía el sistema de producción que ya se venía, porque en tiempos de los indígenas existían 4 pozos, ¿sí? Ramada, Barranca, Rutes, Los Pocitos, 5 y San Pedro, ¿sí? De los cuales algunos estaban asignados a los vecinos y los otros eran para los indígenas. Pero ya sin presencia indígena, pues todos estos pozos, en el caso de Zipaquirá, pasaron a la corona. Y una cosa muy particular es que no desaparece el asunto del percance, pero este percance, como ya no había indígenas en la zona, no iba para ellos en Nemocón como uno esperaría, sino que el percance se dio para la corona, para el rey, para pagar los funcionarios y la estructura administrativa que montaron, ¿sí? Que fue a partir del administrador, un contador, y bueno, que ahorita lo veremos. Una de las primeras innovaciones entonces fue los libros contables, pero también la inserción del ramo en las cuentas de la Real Hacienda. Por eso, este trabajo inicia en 1778 hasta 1810, que es la idea, porque solamente en 1778, en 1779, empieza a aparecer como ramo de pertenencia de la corona, ¿no? Entonces, el primer administrador, Francisco Urquinaona, empieza a hacer todo un libro contable, un manual contable sobre cómo se deben llevar las cuentas, en el cual se divide en 4 libros, que uno es sobre la mano de obra, bueno, los factores de producción, mano de obra, leña y demás. El otro es acerca de los caudales que van a llevar. El otro libro está relacionado con las ramadas y los turnos que se van a los vecinos. Y el otro libro está con el consumo efectivo de los materiales. Aquí es donde el estanco se empieza a conformar de la siguiente manera. La mayor parte que ingresa por vía fiscal es venta de sal común, ¿sí? Pero la corona no le quita el derecho a los vecinos de Zipaquirá de ir a los hornos y producir sal para ellos y comercial, ¿sí? Entonces, en este caso, ellos siguen pagando los percances, que son los que van a pagar la nómina, pero la mayor parte de ingresos vienen por vía de lo que está administrando la corona y los bultos de las arrobas de sal que se están produciendo. Entonces, en este sentido, la estructura que se desarrolla es la casa del administrador, una mina de rute, que en el tiempo de los indígenas, en la visita de Francisco Moreno y Escandón, por eso decía que ellos no tenían conocimiento de la riqueza geológica del lugar, solamente hasta cuando llega Humboldt ya en el 19, porque él había mandado cerrar la mina de rute, y la mina de rute es la parte en la cual entraban los picadores a sacar la sal gema.
Entonces, esta mina se abre, se realiza la construcción de la fábrica de Chilco y Guasa y se mantienen los sitios de Barranca, Rute y Ramada. Pero hay otra cosa interesante y es que al poder trasladar los indígenas, algunos de estos hornos y recursos salinos se liberaron para poderlos articular a cuestiones muy específicas. Por ejemplo, en el caso de Rute se nombró un administrador para que parte de lo que pagaban los vecinos que sacaban hornadas de sal ahí se rearticulara a las cárceles y hospicios. Entonces aquí vemos otro tipo de eslabonamiento. Los productos obtenidos no solamente era la sal común en el caso de Zipaquirá, estaba la sal biuja, que era la sal con que se enriquecía, digamos, los zurrones de aguasal que llevaban, la sal chigua, que estaba para el consumo de ganado, y una parte de salitres que realmente era muy mínima. La estructura organizacional de la salina de Zipaquirá, a partir de esta transformación, entonces contó con lo siguiente: un juez conservador de las salinas, el administrador, ¿sí?, en línea directa con el contador y el oficial mayor único de la renta, y de ahí ya venía de la división por, digamos, las ramas, digamos, de responsabilidad. En el caso, digamos, de la parte derecha que ustedes pueden ver, está las dependencias de la fábrica donde se cocía la sal, y en la parte izquierda está la parte de la mina, donde aproximadamente por mes estaban trabajando entre 70 y 65 trabajadores de sal. Pero esta no era mano de obra ni indígena ni con alguna coacción relacionada, sino que era mano de obra libre, asalariada. En el caso de los picadores se pagaba R$1 por 60 arrobas de sal picada. Habían peones de R$1.50 y de R$1, que unos eran relacionados con el barro y otro con mantener las albercas, digamos, cuando llovía. Estaba el herrero, porque habían, digamos, una inversión sistemática, uno puede verlo en los libros, sobre las herramientas. Al estar trabajando y picando sal, pues se tenían que implementar reparaciones, refacciones o nuevos tipos de solicitud de herramientas, picos, barretones, palas y demás. En el caso, digamos, de la fábrica hay un hecho interesante que no desaparece y viene como constante, que uno puede ver en los trabajos de las profesoras mencionadas del siglo XVII, y es la presencia de las horneras en la fabricación de la sal, ¿no? En cuanto a la reconstrucción de los recursos salinos, partimos de... bueno, esto era lo que les quería comentar. ¿Por qué es un estanco atípico? Si uno hace la comparación entre el estanco colonial del tabaco y del aguardiente, uno ve que en el caso del tabaco, pues efectivamente generan 3 circuitos, ¿no? Está el circuito Ambalema-Honda, está el circuito de Santander-Santa Fe y está el circuito de Popayán, ¿sí? Estos 3 circuitos generan una dinámica muy específica, pero uno ve la presencia de todo el tabaco en el virreinato de manera efectiva. En el caso de la administración de aguardientes también se va a ver, digamos, a través de las figuras de estancos y estanquillos, ¿sí? Pero en el caso de la sal, esta es la disposición, digamos, de recursos que les señalo yo, que hay un 80% de recursos de sal en el virreinato, pero solamente son los de Santa Fe, ¿sí?, que ahí hay como una minita que es Zipaquirá y al lado Tausa y Nemocón, y los de Chita, que pese a que estén mucho más lejos, cumplían con las condiciones necesarias, ¿no? Uno puede ver que en Panamá estaban las playas del sur, pero no servían para un abastecimiento mayor. En Santa Marta, las que hemos mencionado, y hemos elaborado un mapa a partir de esto. En Riohacha, las salinas del Pájaro, pero estas siempre presentaron problemas de beneficio debido a la presencia de los indios guajiros y del problema de pacificación, que nunca pudieron ser incorporadas. En Antioquia habían diversos ojos de aguasal que pudimos constatar a través de la documentación, pero ligado a la explicación de Moni Velarde, decía que si ni siquiera se había podido controlar el contrabando del aguardiente y el tabaco, cómo se podía hacer con tantos ojos de aguasal que había en la región. Pero no solamente eso, sino otro problema, que estaban muy distantes de los puntos nodales de administración. Entonces la mano de obra escaseaba y se enviaban a trabajar, eran esclavos libres, pero se trabajaba al partir. El problema de esto era que después los esclavos no querían trabajar, digamos, volver a hacer caso a sus amos, o no daban buenas cuentas sobre lo que se estaba produciendo, lo cual generaba problemas de capitalizar estos recursos.
Sumado a un último factor, y era que las fuentes salinas de Antioquia tenían un problema, pues que uno lo podría ver desde orden geológico, que se denomina como, en la época llaman que era una sal que tenía alcaparrosa, ¿sí? Que era un componente mineral que hacía que la sal fuera más amarga y no tuviera la misma pureza de otros lugares, ¿no? En Tunja había una salina menor, Lengupa y Chita, y en el caso de Santa Fe vemos Zipaquirá, Nemocón y Tausa, y en los llanos está el receptor, que también era una salina menor. En el caso de la provincia de Chocó, en Citra y Novita, podemos ver que esto es una importación totalmente. Y en Neiva, en Popayán, sucedía lo mismo. En el caso de Popayán no encontramos una información, pero a través del Cabala estamos recopilando en el marco de otro proyecto las cargas anuales entre 1778 y entre 1800 que se llevaron, ¿no? Esta es, digamos, el mapa de los recursos salinos de la costa. Uno ve que en la información del teniente de Santa Marta decía que perfectamente se podría montar un estanco en esa zona solamente con lo de Riohacha, Ciénaga y Santa Marta. Sin embargo, el problema era que en el caso de Riohacha y las salinas del Pájaro, que ven ahí ustedes ubicada, pues ya lo he mencionado, había un problema de control territorial. En el caso de Santa Marta, exigía algún tipo de inversión que estaba ligado con la barandilla en el cual se recolectaba, que ascendía como a 3.500 pesos, que nunca se había efectuado, y que había ausencia de combustible, de madera y de mano de obra. Las otras salinas eran salinas menores, en Sabanilla, Salamanca y Remolino, que no representaban un interés pues, para incluirlas, ¿no? En el caso de la información que se pudo obtener de Citra y Novita, mencionaron tres cosas importantes. Uno, no hay recursos. Como no hay recursos, entonces toda la sal que llega para estos lugares que están relacionados con la minería, para la salazón de carnes y demás, venían solamente a través de una vía comercial. Entonces, en el caso de Novita, venía principalmente de la punta de Santa Elena, y también la información mencionan que hay sal que alcanza a llegar desde Punta Elena, Guayaquil, hasta la ruta de Pasto, pero no llegaba hasta Popayán. Esto es interesante porque va a coincidir con la información de Alcabalas, que está mostrando un comercio, digamos, de cerca de 9.000 arrobas, 10.000 arrobas al año, pues que vienen introducidas como productos del reino. En cuanto a la producción, hemos hecho aquí, pues esta es la idea de implementar la función de producción. Hasta el momento solamente estamos completando lo que es la producción de arrobas de sal por año, y vemos que a diferencia de otros estancos hay un crecimiento pues más o menos sostenido de la producción de sal en el altiplano. En cuanto a la deforestación y cambio de paisaje, ya les he comentado algunas cosas sobre cuál es, digamos, el norte de esta investigación. Esta es una cita de Humboldt en la cual él habla acerca del problema de abastecimiento, pero no solamente, digamos, tenemos la información cualitativa, sino que estamos recopilando parte de la información de la leña consumida en el proceso productivo, ¿no? Algunas consideraciones finales, pues no sé cómo voy de tiempo, pero pues me gustaría discutir con ustedes. Primero, la creación del ramo significó en términos fiscales una capitalización del virreinato, capitalización entre comillas. Ingresaron nuevos rubros de una actividad económica específica, y si bien en términos absolutos no fue muy grande, en términos relativos fue de gran importancia. Dos, los recursos salinos del virreinato en el siglo XVIII eran considerables. De hecho, se puede afirmar que el 80% de las provincias que conformaban el virreinato tenían recursos salinos, bien fuesen marítimos o terrestres, salvo en las regiones que geológicamente no disponían de ellos, como era la provincia del Chocó, donde toda la sal llegaba generalmente desde mar, desde la audiencia de Quito, vía Guayaquil o Punta Elena. Y por último, que la explotación técnica y tecnológica es en lo esencial un problema de larga duración, porque los cambios realmente tendieron a cero, si uno ve por lo menos hasta el informe de Humboldt sobre la memoria racional de las salinas,
que decía que la producción seguía haciéndose como hacían los indígenas en tiempos anteriores. Y cuarto, que el proyecto del estanco trajo consigo una modernización de la estructura organizacional y administrativa de las salinas, que fue atípica, digamos, en el marco hispanoamericano, debido a las mismas condiciones geológicas. Uno puede ver desde México, desde Nueva España hasta abajo en la capitanía, y uno se da cuenta que la explotación no tiene el mismo interés, la misma intensidad y el mismo sistema, digamos, articulado. Entonces, estas son como las consideraciones a las cuales el proyecto, pues con la financiación que el ICANN ha permitido, ha llegado. Hay otra información que estamos sistematizando en función de la tesis de maestría y nos permite, más allá de considerar el tema del cliché del vacío historiográfico, de que se hace historia porque no existe un trabajo sobre la sal, articularlo con problemas más grandes. Y el problema que nosotros hemos querido ver aquí es que la constitución del estanco colonial de la sal está ligado está vinculado a las reformas borbónicas establecidas en la segunda mitad del 18 y particularmente en dos figuras, que iba a ser primero el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, y posteriormente la revisión de todos estos estatutos en el 76 con Francisco Gutiérrez de Piñeres. Entonces, esto hace parte de un movimiento general que se dio en toda Hispanoamérica, que permite entender que el caso de la salina de Zipaquirá no es solamente un asunto local, sino que es un asunto que está ligado a reformas más estructurales del momento, ¿no? Eso es como lo que yo les quería presentar por el momento. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Ahora le pido entonces a Fernando que pase aquí al frente y nos haga sus comentarios. Como les decía, 5 minutos más o menos, 5 o 10 minutos para que él haga sus comentarios y observaciones y después le damos la palabra al público. Adelante. Es indudable que la investigación en el uso de fuentes es muy importante porque desarrolla pues, otros ámbitos, otros análisis que aumentan el conocimiento frente a esta área. La construcción de series, pues sin el hecho de tener la documentación, de haber sistematizado la documentación y pues poderlo plasmar en diferentes series que se desarrollan es también muy importante, además que amplía mucho la información que se está desarrollando frente a otras investigaciones, por supuesto, es fundamental. Muy interesante el hecho de que se estén integrando, o sea, que busque integrar otras ramas de análisis, como herramientas, la deforestación, el hecho no solamente de centrarse en un análisis económico, sino bueno, mirar cómo la estructura organizativa de las sales y que existía el herrero, pero el herrero debido a que se desarrollaban porque se necesitaba por la extracción de la sal. Es una parte bien interesante, en realidad eso ayuda a analizar de manera muy general un área de conocimiento y no centrarse estrictamente en una opción que sería solamente series o estudios específicos, pues ayuda bastante. Los circuitos comerciales es importante como pues, a pesar que lo mostraste para el caso del Chocó, de todas maneras, ver cómo esta parte de los circuitos, la conexión de la sal, como dijiste, lo tocaste el tema, para la parte de la carne, que era muy importante. Pero los circuitos comerciales es también un punto que creo que desde investigación se está poniendo como una base, ¿ya? Pues, sobre todo por el interés personal, pero es bien interesante el hecho de integrar todo este tipo de cosas y elementos dentro, pues plasmarlo acá en la investigación, además no solamente en esta sino en las otras investigaciones, porque ha sido como una construcción sistemática, las herramientas que se han desarrollado después qué pasó con la sal, después el estanco, después su influencia, y pues ahora indudablemente se ve todo plasmado acá, el desarrollo pues, que se ha tenido a lo largo de las investigaciones que has tenido pues, durante ya mucho tiempo. Entonces, sí,
No sé si Ramiro quiere contestar algo o le damos la palabra al público. Yo tenía una pequeña observación con respecto a... Hay una diapositiva, no recuerdo cuál, en la que usted pone los tipos de sal que sacan de Zipaquirá. Sí. Entonces era una observación acerca del nombre de la sal que aparece ahí. Chigua Viuja. Es. No sé si podemos ir a la diapositiva. Ahí. Ya. Es decir, la sal, ahí aparece sal común, sal viuja. Sí, esa es la denominación de la época, pero eso es lo que viene siendo la sal gema, es decir, el cristal que se pica. Es que, la sal bigua. Es que es Sí. bigua. ¿Bigua? A eso iba, a que Okay. la conoce hoy en día como sal bigua, que incluso según los análisis lingüísticos actuales viene de la palabra nigua, que era sal en la lengua muisca, ¿no? Entonces, y de ahí se transformó en bigua. Entonces, bueno, era esa observación lingüística. Ok. Así. Una pregunta relativa. Sí. Tú dices que santo se desarrolla a finales del siglo XVIII, después de que lo recuerda el nombre de santo, y tanto es un porcentaje que son 500 o 1.000 pesos, etc. Ese rubro, contrastándolo con un estatus, por ejemplo, la quinta o el tabaco, el aguardiente, ¿qué porcentaje? No sé. Yo no he hecho todavía la comparación, ¿no? Y esto solamente es lo que está ingresando por pesos plata. Esto no es una medida de producción. Pero en términos de la caja yo lo podría contestar. La idea es compararlo con el aguardiente o con el tabaco. Pero en términos, digamos, de la caja, esto representa anualmente como un 5% nada más. O sea, no es realmente significativo, ¿sí? Lo importante son los procesos, digamos, de eslabonamiento en la región, que es a lo que me referí. Porque la participación, digamos, más grande en todo el virreinato es el tabaco, indudablemente. O sea, como en el caso, digamos, de Nueva España, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, si es así, entonces muchas gracias a Ramiro, muchas gracias a Hernando, también muchas gracias a ustedes por su presencia acá. Les recuerdo entonces que continuamos el próximo miércoles con la presentación de resultados de investigación. La próxima semana tenemos 2 conferencias. La primera, a las 4 de la tarde, será la presentación de Diana Farley Rodríguez, aquí presente, que se titula El aprendizaje de oficios artesanales en Santa Fe durante la primera mitad del siglo XVII, sastres, zapateros y sombrereros. La segunda charla estará a cargo de Fernando Suárez y se titula Cartagena de Indias en el Mar Caribe, aspectos económicos y sociales de la institución militar naval de 1748 a 1810. Entonces quedan pues cordialmente invitados. Igualmente los invitamos a que observen la transmisión o más bien la grabación de las conferencias en nuestro canal de YouTube. Cuando ya estén disponibles nosotros les estaremos avisando. Muchas gracias y hasta luego.